Si puede pasar. Ahí estoy en el aire. Buenos días a todos. Yo soy el profesor Asato, el titular de la Sexta Cátedra de Medicina. Soy el jefe del departamento del Instituto. Buenos días, doctor. Y el director de la unidad docente hospitalaria del Hospital de Clínicas. Me presento hoy y voy a dar una especie de clase primero inaugural, porque estuve alejado de la actividad durante un mes porque... Lo escucha más ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Hola? ¿Se escucha, doctor? Sí, sí, se escucha. No, digo que estuve alejado de la actividad docente y asistencial por haber adquirido la neumonía por COVID, internado y bueno, bastante delicado. Me reintegro y me presento. Y lo que quiero hacer y lo que siempre hago con las camadas de medicina al inicio es una especie de historia de la cátedra para que sepan en qué lugar ustedes se encuentran, que conozcan, aunque sea superficialmente, la historia de esta cátedra, de esta sexta cátedra de medicina en la cual soy el profesor titular. Bueno, la sexta cátedra de medicina comienza con la historia del Hospital de Clínicas, del viejo Hospital de Clínicas que estaba emplazado en lo que es la actual Plaza Usey, entre Paraguay, Junín, Córdoba y Uriburu. Acá vemos una foto de la época inicial, en 1881, es cuando se abrió, y esta es una foto de los primeros momentos en los cuales se ve la capilla. Esta capilla es la capilla de San Lucas, que es lo único que persiste del viejo Hospital de Clínicas y que ustedes la pueden ver en la Plaza Usey. San Lucas es un santo que es el santo de los médicos, era un médico de Antioquía, en Turquía, y representa precisamente a todos los médicos. Acá vemos el viejo Hospital de Clínica con esta plaza en el centro, eran pabellones de 2 pisos. Esta es la vieja Sala 4, que es el antecedente de nuestra sexta cátedra de medicina que funciona ahora en el piso 10 y 11 del Hospital de Clínicas Nuevo. Acá vemos este Hospital de Clínicas Nuevos y que es una foto actual tomada desde la Plaza Usay y en la cual representa este mural que fue hecho en el 2019 y que representa
una alegoría a la AMIA, que fue, si ustedes recuerdan, el 18 de julio de 1994, a las 9:53 yo me encontraba en este lugar cuando el atentado de la AMIA, en Pastar 633, y que en la cual hubo 85 muertos y más de 300 heridos, y el hospital de clínica en esa mañana es el que receptó la gran mayoría de los heridos en ese atentado. Como ven acá, para los que no saben, estos son un mural que fue pintado por gente, artistas de la calle. Acá el primer mural que da sobre Córdoba corresponde a una cadena humana, que es rescatando las víctimas del lugar del atentado, y que fue hecho por Mariano Antedomínico. En el centro vemos un homenaje a los trabajadores de este hospital. Es un grupo de médicos que está trasladando en camilla a heridos del atentado de la AMIA. Y en la tercera pintura, la que da sobre el Paraguay, vemos una mujer con los ojos vendados, que representa la justicia y que está cerrado en un reloj de arena, y que es en alegoría a los 25 años de impunidad, y que fue pintado por Mariela Raz. Bueno, en 1890 la Cátedra de Patología General y Ejercicios Clínicos por el profesor Roberto Ubernique, cuando comienza esta cátedra. En 1907 la Cátedra de Semiología y Ejercicios Clínicos es comandada por el profesor Gregorio Araoz Alfaro, y es cuando adquiere un gran renombre, porque Gregorio Araoz Alfaro es el que profundiza la enseñanza de la semiología, y es rectora en Argentina y en Latinoamérica. Tiene publicado un tratado de 3 libros sobre semiología que lo utilizan en toda Latinoamérica. En 1911, por la cantidad de alumnos, se desdobla la cátedra de semiología y entra el profesor David Speroni. Y en 1928 ya Speroni crea el Instituto de Semiología, que lo denomina Araoz Alfaro, que funciona en esta cátedra. Este instituto entonces de semiología, cuyos predecesores fue Roberto Wernicke, y que lo sucede Gregorio Araoz Alfaro en 1907. Fíjense, Gregorio Araoz Alfaro en 1914 publica en una editorial que el hacinamiento de alumnos en la facultad y las dificultades de la enseñanza práctica, y por la ausencia de examen de ingreso, y en ese momento es lo que hace que la cantidad de alumnos, que en realidad eran 200 alumnos, nosotros en este momento tenemos un promedio de 147 alumnos en la cátedra, 200 alumnos en total en medicina en ese momento, ahora hay 6.000 alumnos en medicina o más. Este es el edificio antiguo, entonces, del Hospital de Clínica, antes de ser demolido. Acá vemos la estatua de Pirovano, que ahora está emplazada sobre Paraguay mirando a la facultad. Esta es la sala 4, que es lo que es el antecesor de esta sexta cátedra que está en el Hospital de Clínicas Nuevo, y que fue trasladado a este hospital en 1972. Su creación, entonces, la sexta cátedra está relacionada al Instituto de Semiología. Tal es así que acá tenemos un cuadro de Fantuzzo que está en el sector docente de la quinta cátedra, en la cual vemos al profesor Araoz Alfaro, Speroni, y este es el paciente, cómo se hacía un culto de la semiología, y el detalle en el paciente es con la percusión cómo describían el tamaño de la silueta cardíaca. Acá está representada la silueta cardíaca, no se ve bien, pero si ustedes vienen a ver este cuadro, es la representación por percusión de la silueta cardíaca. Entonces, este Instituto de Semiología, en la cual tiene como hitos el hecho de haber sido donde se realizó el primer cateterismo cardíaco en América y fue el tercero en el mundo, por los doctores Pedro Cosio e Isaac Tarkovsky. El doctor Tiburcio Padilla se hace cargo de este Instituto de Semiología en 1935, y es cuando este instituto adquiere ribetes, así, ¿verdad?
adquiere ribetes en letras doradas porque es rectora y... Disculpe, doctor, Sí, que lo interrumpa, sí. Dígame. pero hay compañeros que no pueden entrar a la reunión. Y ocurre porque este Zoom te da para 100 alumnos. No importa, esto está grabado y va a ser pasado en su momento a los alumnos que no han podido acceder, así que quédense tranquilos. No, como le decía, el doctor Tiburcio Padilla fue el que le dio los ribetes dorados a este Instituto de Semiología, de esta sexta cátedra. Parece así que hay una biblioteca de semiología que él dirigió junto a Pedro Cosio, que es la que, de 11 tomos y la que se utilizaba en su momento en toda Latinoamérica, en la enseñanza de la semiología. Los aportes, entonces, lo más importante es la colección de biblioteca de semiología junto al doctor Pedro Cosio. Esta cátedra se convirtió en un semillero de profesores adjuntos y titulares y que nutrió a toda la Facultad de Medicina en la enseñanza de la semiología y la medicina del diagnóstico y tratamiento. Entonces, en resumen, David Speroni, Carlos Bonorini Udaondo también fue otro titular de esta cátedra y que fue el creador de la gastroenterología en Argentina, y que hay un hospital con el nombre. Tiburcio Padilla, el que le dio el gran ímpetu a este Instituto de Semiología, y posteriormente el doctor Pedro Cosio, que fue el que creó la cardiología en Argentina y la carrera de especialistas en cardiología. Cuando el Hospital de Clínicas pasó del viejo Hospital de Clínicas al actual, el profesor Osvaldo Justinori fue el que dirigió todo eso, que a su vez fue en su momento también decano de la Facultad de Medicina, hasta 1975. Después pasaron una serie de profesores titulares y adjuntos, hasta 1987, hasta que definitivamente el doctor Albino Perocio se hizo cargo de esta cátedra, hasta 1993. Posteriormente, los doctores Tacaño, Ciandro, que todavía lo tenemos en la cátedra, Gustavo Lanós y Rubén Lanós hasta el 2006. Entonces, como les dije, pasó en 1972 a este nuevo hospital, del viejo hospital. Así, anteriormente también otros titulares. Y el doctor Julio Berreta. El doctor Julio Berreta fue el primer residente de clínica médica del hospital de la Argentina y de Latinoamérica. En 1944, en la sexta cátedra de medicina, se creó la residencia de clínica médica y el doctor Julio Berreta fue el primer residente de clínica médica. Del 2006 al 2010 hizo cargo el doctor José Milei, que es cuando se reactiva nuevamente el Instituto de Semiología. Del 2010 al 2014 el doctor Marcelo Melero, y del 2014 estoy a cargo de esta cátedra hasta la actualidad. Este es un resumen de la historia de esta cátedra que fundamentalmente está basada en ideales bien sólidos, maestros verdaderos, hombres de ciencia y con idoneidad médica. Por eso fue llamado este instituto como el Olimpo de la medicina argentina. Bueno, acá hay una frase que a mí me gusta siempre señalar, que es: dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y ahora sí, vamos a hacer, se escucha, ¿no? Así, ahora vamos a hacer lo que corresponde a la clase de hoy, que es la semiología del aparato respiratorio. Espero que no haya sido pesado esta introducción de la historia de la sexta cátedra, y ahora vamos a entrar a la semiología respiratoria, y que esta cátedra sigue haciendo culto a la semiología. Y sigue haciendo culto a la semiología porque yo les puedo señalar un artículo del American Journal of Medicine, en la cual en el 2015 en Estados Unidos se hizo en forma anónima una compulsa sobre 5.000 médicos sobre errores médicos. Y aproximadamente los errores médicos, se ve que se ve que no tenía. Disculpen, bueno, chicos, ¿se está viendo esta imagen de PowerPoint? No, no se ve. No, nada. ¿Qué están viendo ahora? No se ve. Al profesor, lo vemos a usted hablando. ¿Qué están viendo ahora?
Su cara. Usted. A usted lo vemos, doctor. Espero que graba la imagen de PowerPoint. Ahí, esa es. Ahora, Ahora sí. Tiene que presentar la pantalla, ahí está. Sí. ¿Está? Sí, ahora la veo. Bueno, como le decía, la semiología, que es la primera parte de medicina, la que ustedes tienen que aprender, y es la que es quizás la que nos acerca al paciente y hace que esta profesión sea precisamente una profesión que dependa más de la relación con el paciente y humanística que una profesión científica pura, en la cual hay arte en lo que es la semiología. La semiología, ustedes saben que se divide en semiotecnia y propedéutica. La semiotecnia es la búsqueda de todos esos síntomas y signos que tiene el paciente. El síntoma es algo subjetivo, que es lo que refiere el paciente. El signo es lo que va a buscar, es algo objetivo, que es lo que va a buscar el médico. Cuando nosotros tenemos todos esos signos y síntomas, hacemos una correlación de ellos, una interpretación, y llegamos a un diagnóstico. Un diagnóstico que puede ser un diagnóstico de síndrome, un diagnóstico de enfermedad. Un síndrome es cuando esa cantidad de signos y síntomas corresponden a varias enfermedades, y cuando esos signos y síntomas identifican una entidad nosológica, se llama enfermedad. Bueno, dicho esto, y que como les decía anteriormente del American Journal of Medicine, en la cual en 2015 se publicó un artículo sobre errores médicos, los errores médicos causan en Estados Unidos 100.000 muertes por año. Comparen que nosotros tenemos 8.000 muertes por COVID, pero los errores médicos en Estados Unidos 100.000 muertes por año, de los cuales la causa más común es el déficit en el examen semiológico. El 60% de esas muertes es porque no se hace un buen examen semiológico. O sea que hay muchas especialidades que están dejando de lado la semiología porque la tecnología ha superado todos esos datos que nos da la semiología, pero se pierden muchos datos de la semiología cuando no se hace un buen examen semiológico. Por eso nosotros en esta cátedra hacemos mucho hincapié en la semiología. Bueno, comenzando con semiología respiratoria, lo primero que hacemos es un examen de las regiones topográficas del tórax. Y las regiones topográficas del tórax están delimitadas, acá vemos del lado izquierdo, por líneas que pasan por ciertos relieves anatómicos. Así tenemos una línea horizontal que vemos acá, que corresponde a la línea clavicular. Otra línea horizontal que pasa a la altura de la tercera costilla, y otra línea horizontal que pasa por la altura de la sexta costilla y que delimitada con el borde costal inferior que corresponde a la décima costilla. Hay una línea medio external y hay una línea external que es la que corresponde a la unión de los cartílagos esternocostales. Esto identifica por delante 4 regiones topográficas en las cuales ustedes tienen que conocer. La región por arriba de la línea clavicular es la región supraclavicular. La región por debajo de la clavícula hasta la tercera costilla es la infraclavicular. Me olvidé acá que la línea externa corresponde a la línea axilar anterior. La región que corresponde a la parte de la mama es la región mamaria. Y por debajo de la sexta costilla, el reborde costal que corresponde a la décima costilla y la línea axilar anterior, corresponde a la región del hipocondrio. Entonces, repito, región supraclavicular, región infraclavicular, región mamaria y hipocondrio izquierdo y hipocondrio derecho de la tórax. Por detrás está la línea de la columna, línea medial, está la línea escapular, una línea de la espina de la escápula horizontal que delimita esta línea horizontal, y una línea que pasa por debajo del vértice de la escápula a la altura de la séptima vértebra dorsal, y una línea inferior que corresponde a la duodécima vértebra dorsal. Y la línea
más externa que corresponde a la línea axilar posterior. Y esto delimita 6 regiones topográficas por detrás. La región supraescapular interna, la región supraescapular externa, la región escapulovertebral, la región escapular, la región infraescapular interna y la región infraescapular externa. Las regiones topográficas correspondientes a la región axilar, a la zona axilar, están delimitadas por 3 líneas verticales, la línea axilar posterior, la línea axilar media que va al vértice de la axila y la línea axilar anterior, y otra línea que pasa a la altura de la sexta vértebra dorsal y delimita la región supraaxilar y la región infraaxilar, posterior, anterior, media y anterior, posterior, media, anterior, infraaxilar. Entonces, conocidas las regiones topográficas, acá nuevamente la región axilar, conocidas las regiones topográficas, siempre entonces yo me voy a referir, cuando hay alguna patología, en estas regiones para tener todos los mismos idiomas. Cuando existe alguna patología, yo digo alteración en la auscultación, por ejemplo, o matidez en la región infraescapular derecha, interna. Ya sé dónde está. Vamos ahora a la semiología del aparato respiratorio correspondiente a la inspección. La inspección entonces del tórax lo vamos a hacer en lo que corresponde al tórax dinámico, que es lo que evalúa el movimiento, y esto fundamentalmente se refiere al patrón y ritmo respiratorio, y lo que se refiere al tórax estático, que es la morfología, ver el trofismo, si hay deformaciones, la glándula mamaria si tiene retracciones, si se observan nódulos y si tiene ginecomastia. Esto es la primera parte que corresponde a la inspección respecto a la semiología del aparato respiratorio. Acá tenemos entonces esquematizado todo lo que vamos a tratar en lo que corresponde a inspección. Alteraciones de la respiración, que sería lo que dijimos del tórax dinámico, y alteraciones de la caja torácica, que corresponde al tórax estático. Después vamos a volver sobre alteraciones de la postura, que también la vamos a tener que observar en la inspección, sobre alteraciones en el cuello, en las venas del cuello, y sobre alteraciones en los músculos respiratorios. Vamos a hablar sobre alteraciones de la postura, el paciente con ortopnea, disnea paroxística nocturna, platipnea, tentornea. Vamos ahora a abocarnos a lo que es la alteración en la inspección del tórax dinámico. Vamos a hablar sobre frecuencia, profundidad y ritmos y patrones respiratorios. Y acá tenemos que la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente, va de 12 a 20 inspiraciones por minuto y expiraciones por minuto. Si el paciente tiene menos de 12 respiraciones por minuto, yo hablo de bradipnea. Cuando tiene más de 20 respiraciones por minuto, hablo de taquipnea. También tenemos que hablar sobre la profundidad de la respiración. Acá está aumentada la profundidad de la respiración y la frecuencia. A esto se lo llama hiperventilación, hipernea. Cuando hay alteraciones transitorias o aumento de la profundidad de la inspiración, hablamos de suspiros. Después, los pacientes con atrapamiento aéreo que van aumentando la respiración en forma ascendente. Vamos a referirnos a la respiración de Chene-Stokes, de Kussmaul, Biot y la respiración atáxica. Ahora vamos cada una de estas a definirlas. Entonces dijimos que estos representan la inspiración y la expiración, y los límites normales de la frecuencia van de 14 a 20 en adultos, y en los chiquitos, por supuesto, hasta 44 por minuto puede ser normal. La respiración rápida y superficial se denomina taquipnea, rápida y superficial. O sea, fíjense que lo que aumenta es la frecuencia respiratoria y disminuye la profundidad en la respiración. Y esto se ve fundamentalmente en los pacientes que tienen peritonitis, por ejemplo, que evitan respirar hondo por el dolor que le produce, en los pacientes que tienen pleuritis
porque evitan respirar hondo y respiran superficialmente porque le produce dolor al respirar hondo. Es la enfermedad pulmonar crónica restrictiva, que también en las fibrosis pulmonares, que el paciente respira rápido y superficial. Entonces, acuérdense, respiración rápida y superficial, taquipnea. Taquipnea causas dolor pleurítico, peritonitis, enfermedad pulmonar restrictiva. La expiración profunda y rápida, como vimos anteriormente, se denomina hiperpnea o hiperventilación. Esta respiración que es profunda y es rápida, se ve en los pacientes que tienen acidosis metabólica por hiperglucemia, también se ven en pacientes con infarto, hipoxia, y también se denomina esta respiración, que es rápida y profunda, respiración de Kussmaul. Acuérdense, respiración de Kussmaul define a la acidosis metabólica. La acidosis metabólica muy común en los pacientes diabéticos, que lo que hacen es una cetoacidosis diabética, y que esta respiración los representa. La respiración de Kussmaul es fundamentalmente profundidad en la respiración. La frecuencia puede estar aumentada, normal o disminuida, pero es la sed de aire, es el paciente que abre la boca para respirar. Acuérdense, respiración de Kussmaul traduce acidosis metabólica. La respiración lenta y con la profundidad normal, a esto se denomina bradipnea. Esta respiración puede ser secundaria en pacientes con coma diabético, en pacientes con tumores cerebrales, en los cuales está elevada la presión intracerebral. Bradipnea, pacientes con tumores cerebrales con aumento de la presión intracerebral. También en los comas diabéticos, bradipnea. Pacientes, otros patrones respiratorios, bueno, paro respiratorio es una línea, se denomina apnea. La respiración de Biot. La respiración de Biot es también en pacientes con tumores cerebrales o depresión o daño cerebral importante del sistema nervioso central, en la cual hay respiraciones profundas irregulares y hay una apnea y seguida de respiración profundas irregulares. La respiración de Cheyne-Stokes, en la cual traduce a una depresión del sistema nervioso central, pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca, pacientes con daño cerebral, es una respiración en la cual va aumentando en profundidad hasta que llega un momento, va aumentando, aumenta máxima profundidad y va disminuyendo, y seguido de una apnea. Esta es una respiración de Cheyne-Stokes, característica de la insuficiencia cardíaca, paciente de edad, depresión del sistema nervioso central. Y como les dije anteriormente, la respiración de Kussmaul, que es profunda, es la sed de aire que traduce acidosis metabólica. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. Fíjense que va aumentando, máximo, y va disminuyendo, apnea. Tenemos que observar también, dentro de la respiración dinámica, cómo se presenta el paciente. Si un paciente viene a la consulta y que al respirar, y para poder respirar, lo que hace es con la boca un pito, largar el aire, frunciendo los labios, ese paciente lo que hace es aumentar la presión expiratoria para mejorar la ventilación alveolar. Y esto es característico de los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que observar también en los pacientes de edad, que muchas veces vienen a la consulta y están ahí hablando y se nos duerme. Este es el típico síndrome de Pickwick, el síndrome de Pickwick, que ya lo describió en sus novelas Charles Dickens, en el cual son pacientes obesos que lo que hacen durante el día es hipoventilación. Al hipoventilar disminuyen su presión de oxígeno y aumenta la presión de CO2, y eso los duerme durante el día, y de noche sufren apneas del sueño. Pacientes obesos que lo que hacen es hipoventilar, síndrome de Pickwick. Hay una nueva alteración, o sea, de la respiración, que es la bendopnea. Es un signo que fue recientemente descrito, en lo cual los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se agachan, inclinan hacia adelante a atarse los zapatos, durante 30 segundos comienzan con disnea. La alteración entonces en la postura, acuérdense, bendopnea, ortopnea,
La ortoapnea es el paciente que debe sentarse para poder respirar, porque acostado no puede respirar y tiene que sentarse para mejorar la respiración. La disnea paroxística nocturna, acá me está diciendo que tengo poco tiempo. Bueno, la disnea paroxística nocturna, ¿qué pasó? Se fue la imagen. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. sí. Doctor. Sí, sí, lo escuchamos bien. Sí, sí. Sí, escuchamos. Sí, sí, se ve. Nocturna es la que aparece 2 horas después de acostarse el paciente. Generalmente traduce insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen edema y al estar en posición horizontal se reabsorbe ese edema, aumenta el volumen vascular, sobrecarga al corazón y se despiertan de noche con falta de aire, abren las ventanas. Ese es el paciente con disnea paroxística nocturna, que no aparece inmediatamente al acostarse, aparece a las 2 o 3 horas, que es el tiempo de reabsorción del edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El otro tipo de alteraciones de la respiración con la postura es la platipnea. La platipnea es la inversa de la ortoapnea. Son pacientes que parado o sentado, desatura y tiene lo que se llama ortodeoxia. Eso significa que disminuye la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno, sepan que es aproximadamente el 97%. Pacientes parados desaturan, baja esa saturación de oxígeno y tienen que acostarse para poder mejorar la oxigenación. A eso se llama platipnea. ¿En qué caso se ven? Se ven en las comunicaciones del agujero de Bottal permeable, en la comunicación derecha-izquierda. Y en los pacientes de edad que tienen eso, van a tener platipnea. La trepopnea son pacientes que se ponen de costado para poder respirar mejor. Es, por ejemplo, si tiene una patología, que a mí me pasó, tuve una neumonía por COVID fundamentalmente del lóbulo izquierdo del pulmón. Yo para poder respirar mejor, me acostaba sobre mi lado derecho, que es el lado sano. Entonces mejora la perfusión del pulmón sano y mejora la saturación de oxígeno. Y la otra posición que hoy día se usa muchísimo es la posición en prono. Posición en prono es acostado boca abajo, el paciente con neumonía por COVID se le indica que respire en boca abajo, en posición de prono, porque con eso mejoran la saturación de oxígeno. Entonces acuérdense todas estas alteraciones de la postura en la respiración, repito, ortoapnea, disnea paroxística nocturna, platipnea, que respira mejor acostado, trepopnea mejor de costado, respiración, le agregamos a esto respiración en posición de prono y le agregamos la bendopnea, que es la disnea que aparece al agacharse, al atarse los zapatos después de 30 segundos y que traduce insuficiencia cardíaca. Bueno, pasemos a las alteraciones de la caja torácica. Las alteraciones de la caja torácica, usted sabe que la conformación torácica depende del hábito constitucional del individuo. Un paciente longilíneo tiene un tórax alargado, un paciente mediolíneo, las dimensiones torácicas son regulares, y un paciente brevilíneo, que es el paciente de baja estatura, es el que tiene el tórax más acortado longitudinalmente. Eso es lo que corresponde a la tipología, al hábito constitucional. Pero hay alteraciones en la conformación torácica, como el tórax enfisematoso. Paciente con enfisema pulmonar, ya sea congénito o adquirido, el enfisema congénito es por déficit de alfa-1-antitripsina, el adquirido generalmente es en los pacientes fumadores. Lo que hace este tórax enfisematoso es aumentar fundamentalmente el diámetro anteroposterior sobre el diámetro transversal. El tórax carenado, que es una alteración congénita, fíjense que en líneas continuas acá representa el tórax normal. El tórax carenado es el que tiene hacia el esternón, lo que se llama pecho de pollo, pecho carenado, que es en punta hacia adelante el esternón,
y que esto a veces acompaña a ciertas alteraciones congénitas, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, que es una alteración en el cromosoma 15, en la producción de fibrilina, en el tejido conectivo, y que produce alteraciones esqueléticas, cardiovasculares y oculares. Síndrome de Marfan es una de las causas del tórax paredado. El otro tórax que tienen que conocer es en la conformación, que es anormal, es el tórax infundibuliforme, en el cual el esternón está hendido, acá lo ven, representado en línea discontinua, está hendido, también se lo llamaba tórax de zapatero, porque en su momento también podría llegar a ser adquirido cuando el zapatero, la horma, la comprimía contra el esternón y adquiría este hundimiento del esternón. Pero generalmente es congénito y también forma parte de una alteración esquelética del síndrome de Marfan. Este es el tórax piriforme. El tórax piriforme es el aumento redondeado hacia atrás y hacia adelante. Es como una forma de pera que adopta el tórax. Y esto generalmente se ven en los chicos asmáticos cuando pasan a la adultez, que adquieren esa conformación de tórax piriforme. El tórax paralítico, en el cual el paciente mal alimentado, el raquitismo por déficit de vitamina D, también, en el cual aumenta el diámetro transversal respecto al antero-posterior, a diferencia del tórax enfisematoso, ¿se acuerdan? Y después tienen que observar la curvatura de la columna, que lo que corresponde en el antero-posterior es la curvatura de la cifosis dorsal fisiológica acentuada en los pacientes de edad por osteoporosis y aplastamiento anterior de la vértebra, la jiba dorsal. Esto se llama tórax cifótico senil. No obstante, puede ocurrir también en el joven, es el tórax cifótico juvenil, que se llama enfermedad de Sjögren's, que es una osteonecrosis de la parte media de la columna dorsal y adquiere esta jiba dorsal. El tórax que está la columna desviada lateralmente, esto se llama tórax escoliótico, es la desviación lateral de la columna y se identifica de acuerdo al lugar en el que está la convexidad. Acá tenemos que la convexidad de la columna está hacia la izquierda y a esto se llama tórax escoliótico con desviación destroconvexa. Destroconvexa será, perdón, siniestro-convexa porque esto está hacia la izquierda, y acá, de este lado, tenemos la destroconvexa cuya convexidad es a la derecha. De acuerdo a la convexidad es como se denomina el tórax escoliótico. Siniestro-convexa, destroconvexa. Vamos ahora a la inspección estática. Siguiendo con la inspección estática, vamos a analizar otras características que ya no son de la conformación torácica, sino que son del color de la piel, la palidez en los anémicos, el tinte amarillento en los pacientes con ictericia, observar si tiene estrías. Las estrías, ustedes saben que pueden ser nacaradas o rojizas. Las estrías rojizas traducen generalmente un síndrome de Cushing. Las estrías nacaradas es por rupturas de las fibras elásticas y puede estar presente en el síndrome de Marfan, en un paciente obeso que adelgazó, en fin. Fístulas o manchas de diversos aspectos y signos en procesos torácicos primarios, enfermedades que tienen manifestaciones cutáneas como las enfermedades eruptivas, puede haber también telangiectasia o nevus arachnius, característicos de las hepatopatías crónicas, puede haber circulación colateral, ya sea por un síndrome de vena cava superior o por una hepatopatía crónica. Síndrome de vena cava superior se ve la circulación venosa colateral cuya dirección va hacia abajo. Síndromes de hepatopatías crónicas por cirrosis hepática, hay circulación colateral torácica que va hacia arriba para desembocar en la vena cava superior. Todo esto lo observamos en la inspección. Acuérdense, coloración y presencia de alteraciones cutáneas que traducen enfermedades sistémicas. Terminamos con la inspección, pasamos a la palpación. La palpación fundamentalmente nos vamos a referir a la palpación inicial, que es la mano del escultor. Vamos a analizar la expansión, la elasticidad y las vibraciones vocales.
¿Qué significado tiene la palpación en mano de escultor? Lo que hago es desplazar la mano a través del borde radial